Tengo un gusto especial de presentar a Monseñor Profesor Dr. Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y presidente del SELA. Hace ya algunos años, muchos años, nos unió una amistad que yo creo que nunca ha cesado, pero cuando una persona lleva tanto y uno se queda en la periferia, pues ya no puede uno tener esos contactos tan elevados, ¿verdad? Pero siempre nos unió un especial afecto. Muy bienvenido, Carlos. Lo recibimos con un aplauso. Pues en primer lugar agradezco la invitación que se me hace para representar aquí al CELAM, la institución que presido en este cuatrienio 2011-2015. Y agradezco también a todos los que han pensado y han propuesto este tema, que está también en el corazón de las preocupaciones del episcopado latinoamericano, como bien lo ha dicho la doctora Ekholm, al decir que en los diferentes documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas hay siempre ya estos señalamientos de preocupación y de orientación. Agradezco profundamente las palabras del doctor Víctor Manuel Pérez Valera, porque no lo dijo él, yo lo voy a decir, no me toca decirlo. Fue mi formador en la etapa de teología, yo como seminarista, él como formador directo, humano, y además como maestro de la antropología teológica. Y después nos encontramos muchas veces en el camino, pero ya hacía rato que no nos veíamos. Pero estamos siempre en una gran relación de amistad con varios de los formadores jesuitas que en Montezuma nos condujeron para llegar al sacerdocio, que agradezco profundamente. Antes de pasar al mensaje reflexión, que es muy breve, en realidad simplemente un aporte que creo conveniente manifestarlo, quiero decir en breves palabras qué es el CELA. Y siempre es interesante cuando lo he presentado así, porque a veces se desconoce, a veces nada más se ha escuchado el CELAM y la CELAM, y a veces la gente tiene hasta confusión en el acento, si es lo mismo el CELAM que la CELAM. El artículo es importante, no es lo mismo él que la. El CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano, es decir, es un secretariado, una organización estable que tiene su dirección y que funciona durante todo el tiempo al servicio de las 22 conferencias episcopales latinoamericanas y del Caribe, y en una estrecha relación y vinculación con la Santa Sede. Y también hay que explicar qué es entonces la CELAM. La CELAM es la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida y convocada por el Santo Padre para un momento coyuntural de reflexión, y ahí se hablan de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Han sido 5 hasta hoy, la última parecida, la primera en Río, después Medellín, Puebla de México y Santo Domingo, la cuarta. Estas son convocadas a solicitud del CELA o de las conferencias episcopales mediante el CELA, y a él, el Papa, le encarga al CELA la preparación y organización de la conferencia general. Pero fíjense bien, no nació primero el secretariado, sino nació primero la convocación que le solicitaron los obispos de diferentes conferencias del episcopado en 1955 al Papa Pío XII, y así surgió, si mal no recuerdo, en agosto de 1955. Y en noviembre el Papa concedió, a petición de la misma primera Conferencia General de Río,
que se estableciera un secretariado general. Y me alegra mucho porque aquí veo que está el señor Pablo Varela, ¿dónde está? Acá está, que es ahora el presidente, es uno de los 43 obispos que estamos al frente de responsabilidades del CELAM. Él está al frente del Departamento de Educación y Cultura. Me parece que está también por aquí Víctor Hugo Méndez, ¿o no ha llegado? Sí, aquí está. Víctor Hugo estuvo como secretario colaborando hasta el mes de diciembre con el señor Pedro Pablo Varela, y está ahora en el ITEPAL, en la coordinación de este centro de formación teológica pastoral. Y también está con nosotros el padre Carlos Gali, que ya lo ha mencionado la doctora Eckhold, quien forma parte en este cuatrienio del equipo de reflexión teológica del CELAM. Entonces me alegra mucho sentir que hay aquí presente, que va a continuar durante el Congreso para interés del propio secretariado del CELAM. Finalmente quiero decirles que el CELAM lleva esta preocupación, además de lo expresado en las 5 conferencias, lo lleva porque ha hecho, si mal no recuerdo, en el año 97 un primer seminario taller sobre este tema, y un segundo en el cual me tocó a mí participar en el 2002, que condujeron estos talleres a un libro que cuando yo era secretario general me tocó conducir esa relación, y que también ahí participó el padre Carlos Gali, que se llama Globalización y Nueva Evangelización. Todos estos aspectos que necesariamente inciden en la pastoral, pero sobre todo en la pastoral de las grandes ciudades. Y hoy pues podemos ver que este recorrido, estos 2 seminarios talleres de ese libro de Globalización y Nueva Evangelización, provocó, facilitó la entrada del tema en Aparecida. Yo creo que este es uno de los aportes que podemos ver o visualizar, y que vamos en coordenadas paralelas, estos congresos que se realizan con estos patrocinios tan generosos y las preocupaciones del episcopado. El CELAM es una institución al servicio de las conferencias episcopales, entonces casi todos sus encuentros están organizados directamente para obispos de las 22 conferencias. De vez en cuando participan algunos laicos, algunos consagrados, algunos otros pastoralistas, especialistas, pero fundamentalmente toda su orientación es hacia el servicio de las 22 conferencias episcopales. Pues creo que con esto tienen una rápida descripción de lo que es el CELAM y de los trabajos que nos toca realizar. Estamos de 5 años después de Aparecida. Aparecida fue la ruta que marcó el episcopado latinoamericano. El cuatrienio anterior trató de subrayar la primera parte del lema de Aparecida, discípulos y misioneros, tratar de meter esta mentalidad que, a propósito del tema, yo digo que tenemos que pasar de tener feligresía a tener comunidad de discípulos de Cristo. Esto es lo que marca Aparecida. Y este cuatrienio nos hemos propuesto la segunda parte del tema de Aparecida para los 4 años, que es hacer que se esclarezca y que nos pongamos en movimiento, como lo ha dicho ya en varias incidencias en su conferencia la doctora Eckhold, de que nuestros pueblos tengan vida, la vida nueva de Cristo, la vida transformadora, la vida que transforma no solo las personas, sino también las comunidades humanas. Bien, pues después de esta breve introducción, creo que tengo el tiempo suficiente para dar un mensaje de reflexión para ustedes en este congreso, que lo hemos titulado Presencia y Encuentro en la Urbe. Está compuesto de 2 partecitas. La primera, del campo a la ciudad, de la obra de Dios a la obra del hombre, y la segunda parte, la misión de la Iglesia. Una primera consideración que les propongo tener en cuenta en este congreso es el salto gigante que en un siglo aproximadamente ha dado la población mundial en general, y especialmente Latinoamérica y el Caribe.
de una sociedad mayoritariamente rural, en México era el 80% rural hace un siglo, en contacto estable y permanente con los ciclos de la naturaleza, ha pasado a una sociedad mayoritariamente urbana. En México es exactamente al revés, el 80% vive en las ciudades, en la población del país. Ha pasado a una sociedad mayoritariamente urbana cuyas jóvenes generaciones tienen poco contacto con la obra de la creación. Este fenómeno tiene, en mi parecer, una influencia muy fuerte e intensa en la mentalidad del ser humano. La ciudad organiza y presta los servicios que cotidianamente necesita el hombre para desplazarse, alimentarse, vestirse, cuidar su salud, educarse. Además, los círculos laborales, recreativos y de amistad tienen lugar en espacios construidos o reordenados por la mano del hombre. La autoridad civil y las instituciones creadas para estos fines funcionan de manera constante, 24 horas sobre 24 horas, y sus servicios son exigidos por la misma sociedad. El hombre de la ciudad da satisfacción a sus necesidades de manera cualitativamente distinta según sus condiciones sociales, educativas, laborales, económicas y de acuerdo a sus propias capacidades. El ritmo que imprime la ciudad a la vida humana es constante, intenso y necesariamente en dependencia de los demás. En contraste, la sociedad rural presenta características muy distintas a la ciudad. La tierra hay que trabajarla, respetando los ciclos de la naturaleza. El fruto de una siembra no puede medirse y garantizarse de la misma manera que se realiza con los productos de la industria y en buena medida con los servicios y con el comercio. Los riesgos siempre son menos controlables en el campo: lluvia o sequía, clima, pestes, la fiebre aviar, etc. Por tanto, mientras en la ciudad la producción, comercio y servicios se manifiestan como obra del hombre y a él se adjudica la eficiencia para satisfacer la oferta según la exigencia de la demanda, en la sociedad rural el campesino tiene conciencia de respetar ritmos y ciclos, riesgos y beneficios de la naturaleza para lograr la producción, comercio y aún en comunidades aisladas los necesarios servicios en la acumulación de aguas en algún pozo, etc. Ante ello, en una palabra, la sociedad rural, al establecer un contacto habitual y de interacción con la naturaleza y sus fuerzas, le facilita, y de ahí su religiosidad tan fuerte, reconocer a Dios creador y providente. En cambio, la sociedad urbana depende más de la obra directamente humana que de la obra de la naturaleza. Ante ello, los invito a que acudamos a la página del libro del Génesis, que plantea el proyecto de la incipiente humanidad de construir la Torre de Babel, y preguntarnos si la sociedad urbana y macrourbana van en esa dirección. Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo, y así nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre la superficie de la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 4. La pretensión del hombre
se muestra positiva y propositiva. Sin embargo, la finalidad del texto bíblico pretende manifestar que sin reconocer la condición de criatura y aceptar una explícita relación con Dios y su providencia, la humanidad no tiene futuro. Se dividirá y no se pondrá de acuerdo. El texto de Génesis, capítulo 11, al narrar la pretensión del hombre de construir la Torre de Babel y con ella la edificación de una gran ciudad, expresa el problema teológico y el reto pastoral para realizar la misión de la Iglesia, y que ahora se propone analizar este congreso y reflexionar para encontrar propuestas viables para la pastoral de la ciudad y especialmente de las grandes urbes actuales. El libro del Génesis, en el siguiente capítulo, en el 12, con la presentación del patriarca Abraham, modelo de fe y obediencia a Dios por excelencia, manifiesta la historia de salvación que propone Dios para conducir al hombre a una alianza que permita alcanzar el deseo de unidad y fraternidad en la humanidad a través de los creyentes. Pasamos a la segunda partecita, entonces, misión de la Iglesia en la urbe. Sin pretender ser exhaustivo y llegar a fondo de este complejo replanteamiento que hace la Iglesia sobre su misión en el mundo de hoy y que este congreso abordará más ampliamente y en profundidad, señalo brevemente 3 elementos para la reflexión del tema. Primero, de la presencia al encuentro, o sea, de estar presentes a propiciar el encuentro. Solamente así lograremos sensibilidad, diálogo y compromiso. La antropología filosófica ha indicado que el ser humano es un ser en relación, así fue creado. Por tanto, necesita del otro y de los otros para desarrollarse como persona. Me parece que la Iglesia, al plantear la manera de realizar su misión en la urbe, debe tomar conciencia de su ser y su finalidad, el ser de la Iglesia y su finalidad, su objetivo, estar al servicio del hombre y de la comunidad, lo he escuchado en palabras de la doctora Eckhoff, para lograr el encuentro humano y facilitar el encuentro con el Dios creador y redentor revelado por Jesucristo. Y por tanto debe promover y acompañar la interrelación entre los creyentes entre sí y con todos los hombres de buena voluntad. La Iglesia debe propiciar que logremos transitar de la presencia al encuentro y auxiliar a la persona que supere el individualismo y el anonimato que propicia la masa social de las grandes concentraciones urbanas, para desarrollar así la sensibilidad por el otro, el diálogo y el compromiso, entre otras características del humanismo recordadas y explicadas en los documentos del Concilio Vaticano II. Que en eso me alegra haber escuchado la exposición que en esta línea se propone. Es misión específica y cualitativa de la Iglesia en fidelidad a Jesucristo anunciar que la relación con el prójimo está fundamentada en la relación con Dios, Creador y Redentor. Segunda característica, inquietud del corazón humano. Es la búsqueda de la verdad, a pesar de los pesares. Cada quien que trata de buscar su verdad, pero en el fondo es la búsqueda de la verdad. Otro aspecto indispensable en la pastoral de nuestras ciudades es compartir las experiencias y situaciones que vivimos
para ayudarnos a descubrir la verdad, nuestra verdad y la verdad con mayúscula, como dice el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate. El conocimiento de sí mismo y la apertura para conocer al otro y al otro con mayúscula, Jesucristo. La brújula de la verdad nos conducirá a la justicia y esta a la paz. Tercera característica, la fraternidad solidaria, que es expresión del amor divino y humano. En este camino surgirá como fruto la solidaridad, expresión del amor responsable con el prójimo y fundamento de la fraternidad. Dicha experiencia nos abrirá a la trascendencia del amor y nos encontraremos con Dios. Termino este mensaje recordando algunas afirmaciones del apóstol San Juan en su primera carta, para expresar la necesaria e indispensable orientación de todo trabajo pastoral y lograr fielmente la misión de la Iglesia. Es conducir a todo ser humano, en lo individual y en lo comunitario, a la experiencia del amor. San Juan dice: hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha comunicado su Espíritu. Nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas gracias.